Me divorcié el año después de la llamada crisis de los 7 años. En el restaurante Campbell, durante la cena en la que celebrábamos nuestro 8º aniversario de boda, él no pudo esperar más y sacó el tema del divorcio. Lo miré con calma. La luz era tenue, su expresión no se distinguía bien, y lo único que escuché fue un suspiro de alivio. Me tomé un minuto para repasar todo, desde que nos conocimos hasta el matrimonio y los años vividos juntos. Ese minuto bastó para tomar una decisión. Dije, vale, ¿cuándo vamos a hacer los trámites? No teníamos hijos ni disputas por propiedades. Él había comprado la casa, así que simplemente me iba a mudar. El resto no importaba. Se quedó paralizado un rato y luego preguntó, ¿no vas a preguntar por qué? Me reí suavemente, ¿por qué? No sería más que un nuevo amor, o que no soportaba que yo no quisiera tener hijos, o simplemente que se le había acabado el amor. Sí, en el primer año de casados, en una reunión familiar en la que sus padres me presionaron para tener hijos, les dije delante de todos, Dink, sin hijos. Ese día, mis suegros se enfadaron mucho, y él probablemente se sintió humillado. Después de eso, apenas volvieron a nuestra casa. ¿Divorcio qué motivo podría haber que no fuera culpa del otro? No iba a ser que estuviera enfermo terminal. No respondí. Me bebí de un trago la copa de vino tinto y dije, entonces el próximo martes, estoy libre ese día. Antes de que pudiera decir algo más, me puse el abrigo y me fui. Que pague él la cena. Cogí un taxi y volví a casa. En el camino, observaba las luces de neón parpadeando en la calle, la multitud se iba disipando poco a poco hasta que apenas quedaban luces. Sí, ya estoy en casa, o más bien, en esta casa que solo me quedaban 4 días por habitar. Me gustaba esta pequeña villa, entre montañas y ríos, verde y tranquila, a solo media hora del centro. Al llegar, la asistenta me ofreció las zapatillas con amabilidad. Le sonreí, pero no las cogí. Caminé descalza desde la planta baja hasta el dormitorio en la segunda planta, me quité el abrigo y fui al baño a refrescarme. El alcohol me estaba subiendo, me sentía mareada y acalorada. Entré al vestidor. Los pijamas colgados eran todos de encaje, no mi estilo, sino el suyo. Cerré el armario, cogí una camiseta de algodón y me tumbé en la cama. Cerré los ojos y repasé mentalmente todos estos años. Él siempre estaba ocupado. Su empresa familiar pasaba por un momento crítico que duró unos 3 años. Solo nos veíamos 1 o 2 veces al mes, y en WeChat apenas intercambiábamos 1 o 2 mensajes cada varias semanas. Más atrás, justo después de casarnos, viajamos sin parar, dentro y fuera del país, y hablábamos sin parar. Antes del matrimonio, apenas recuerdo cómo era todo. Los párpados me pesaban hasta que caí en un sueño profundo. Al despertar, sentí un peso sobre mí y una respiración agitada en mi oído. Un fuerte olor a alcohol. Abrí los ojos, era él. Estaba medio encima de mí, acariciándome el hombro y murmurando algo. El olor me resultaba desagradable. Lo empujé y cayó al suelo con un golpe sordo. Me levanté a ver cómo estaba. Tenía los ojos cerrados, balbuceando incoherencias, y luego se dio la vuelta y se quedó dormido. Ya no tenía ganas de preocuparme, me tapé con la manta y cerré los ojos. Al rato, sentí ruido. Abrí los ojos, había levantado la manta y me abrazaba. Me molestó un poco y lo aparté. Se enfadó, eres mi esposa. Quiero abrazarte. ¿Por qué me apartas? Hablaba despacio y un poco entrecortado, pero se entendía. Su aliento cálido y alcohólico me rozaba la cara. Me besó los labios, y yo solté unos sollozos. Se detuvo, me miró con una expresión perdida y dijo, eres mi esposa. Volvió a besarme. Cerré los ojos y pensé, ¿qué es esto? ¿Una última locura antes del divorcio? Bien, acabar este matrimonio con un último acto de amor es mejor que arrastrarlo hasta convertirlo en una guerra sin salida. Le devolví el beso, luego lo empujé y recuperé mi libertad. Jadeaba, empapada en sudor. La última vez que estuvimos así de cerca fue hace unos 2 meses. Me giré a mirarlo.
La luz de la luna iluminaba su rostro. Estaba acurrucado bajo la manta, con una mano bajo la almohada, profundamente dormido. 8 años pasaron volando, y no llegamos a la meta. Le acaricié suavemente el entrecejo, la raíz del divorcio. Ya había visto a esa mujer, pelo corto y ordenado, ojos grandes y brillantes, dientes perfectos. Sonriente, con hoyuelos preciosos. En ese momento, él también sonreía con esa expresión despreocupada y cálida. Ella era su primer amor, la que había dejado la ciudad. Un amor de 9 años que regresaba. Que volviera la ex y que él pidiera el divorcio para casarse con ella parecía un drama barato, pero era la realidad. Resoplé. Tengo orgullo. No pregunté. Nunca lo haría. Me levanté, me duché y fui al cuarto de invitados. Dormí tranquila. Al día siguiente, la asistenta me dijo que él ya se había ido. Llamé por teléfono, y poco después llegaron unos 12 empleados domésticos uniformados. Bajo la mirada atónita de la asistenta, empaqué toda mi ropa, zapatos, bolsos y algunos muebles pequeños que yo había comprado, como el jarrón italiano del salón, el perro de cerámica del despacho, la lamparita de noche del dormitorio y hasta unas tallas de madera que traje de Yunnan. También cambié las cortinas por las marrones que había antes de mudarme. Intenté dejarlo todo tal y como estaba antes. Al atardecer, la casa ya se sentía menos saturada. Resulta que había sido yo quien la llenaba tanto. No quedaba rastro de mí. Miré la casa casi vacía y suspiré aliviada. Dejé el anillo de boda sobre el escritorio y le pedí a la asistenta que le recordara no olvidar ir al registro civil el martes. Ella estaba al borde del llanto y no entendía por qué. Volví a mi piso en la ciudad, espacioso. No llegué a desempacar los muebles pequeños de la villa. Solo despejé una habitación y lo metí todo allí. Este lugar tenía mucha más vida que la villa. Justo enfrente había un gran centro comercial. Los fines de semana se llenaba de gente. Me puse un vestido largo blanco, sin maquillarme, y fui de tienda en tienda. Terminé gastando bastante. Esa primera noche en mi piso, no pude dormir. Cogí el móvil, abrí WeChat, revisé mis contactos, y me di cuenta de que, aparte de mis padres y mi hermano, no me quedaba ningún amigo. De pronto, recordé cómo era mi vida antes del matrimonio. El año en que me gradué del máster, volví al país. Para darme la bienvenida, mis padres organizaron un banquete familiar en un hotel de 5 estrellas. Fui al baño y, al salir del reservado y girar la esquina, choqué con él, que sostenía una copa de vino tinto. Iba algo borracho y yo caminaba deprisa, así que la copa entera se derramó sobre mí. Tengo mal genio y ese conjunto lo estrenaba ese día. Le agarré del cuello y le solté un puñetazo. Justo cuando iba a darle otro, mi hermano debió de notar algo raro y salió a detenerme. Me dijo que conocía a ese tipo, que era amigo suyo. Más tarde, como mi hermano tenía que quedarse en otra ciudad por trabajo, y yo no tenía mucho que hacer, decidí acompañarle. En una cena, volví a ver a ese chico. Esta vez no iba borracho y hasta se disculpó. Dijo que me había manchado la ropa y que estaba dispuesto a ser mi compañero de boxeo. Acepté. Me quedé un mes en esa ciudad y durante todo ese mes él fue mi compañero de entrenamiento. Probablemente recibió puñetazos a diario. A mi hermano no le hacía gracia. Me advirtió que ese chico era el heredero de un importante conglomerado y su amigo, así que me pidió que tuviera cuidado. Tras eso, dejé de ir al gimnasio. Pero él volvió a buscarme y me preguntó por qué no regresaba. Le dije que, con su estatus, debía de ser humillante tenerme como compañera de boxeo. Se rió y me dijo, entonces podemos probar otras cosas, como salir, ir de compras, comer juntos o viajar. Quizá fue la luz del atardecer o su sonrisa encantadora, pero volví a aceptar. 3 meses después, el trabajo de mi hermano terminó y regresaba, pero yo decidí quedarme. Mi hermano dijo que estar cegada por el amor solo me traería problemas, pero yo insistí en que aún no estaba claro quién saldría perdiendo. 4 meses más tarde, él me pidió matrimonio y acepté.
Nuestras familias estaban encantadas. Éramos la pareja perfecta. La boda fue grandiosa y me instalé definitivamente en esa ciudad. La noche de la boda, lo vi mirando su móvil con la mirada perdida. Le pregunté qué pasaba y me dijo que una amiga de la infancia no había asistido a la boda, y que eso le entristecía. Resultó que desde hacía tiempo ya había señales, pero yo no quise verlas. ¿Quién se siente triste el día de su boda porque no fue una amiga, y encima una chica guapa? Me levanté de la cama sin querer pensar más en ello. Me dije a mí misma que ya era cosa del pasado. Abrí el armario, corté todos aquellos camisones de encaje y los tiré a la basura. Luego dormí tranquila. A las 9 de la mañana del martes, ya llevaba media hora esperando en el registro civil. Estaba algo enfadada. Él era quien pedía el divorcio, ¿por qué me hacía esperar tanto? Su abogado llegó corriendo y dijo que no podía venir en persona por ciertos asuntos. Traía un poder notarial. Todo el papeleo estaba en regla y pronto el certificado de matrimonio se convirtió en uno de divorcio. Ya no me enfadé más. Ni siquiera vino en persona para divorciarse de la mujer a la que tanto había perseguido. Su sinceridad quedó bien clara. Me mandó un mensaje por WeChat deseándome felicidad, salud y bienestar. Sonreí. Salud y bienestar. Qué bendición más típica. No respondí. Le bloqueé en WeChat y en el teléfono. ¿Quién dijo que después de un divorcio se puede seguir siendo amigo? Mejor desconocidos. El otoño en esta ciudad es corto. Apenas me puse la gabardina y ya tuve que sacar los jerseys gruesos. Llevaba 2 meses vagueando en mi apartamento. Cuando mi hermano lo descubrió, vino a enfrentarse conmigo. Sí, no le conté a nadie lo del divorcio. El matrimonio fue repentino, y el divorcio también. Que se acostumbren. Al final se enterarán. Cuando vi a mi hermano, sonreí. Después de 2 meses, por fin veía a alguien familiar. Me llevó a darme un gran festín. Intentó decirme algo varias veces, pero se contuvo. Sabía que iba a sermonearme otra vez. No le di la oportunidad. Le dije, ¿quién dice que yo soy la que ha salido perdiendo? No lo admitiré, nunca lo haré. Le susurré algo al oído y se quedó atónito. Una semana después, le dije que quería quedarme una temporada en Yunnan. Lo organizó todo enseguida. Era un pequeño patio soleado, lleno de flores y plantas, con una tiendecita donde podía montar algo. El aire era fresco, las flores olían bien, el cielo era azul, las nubes blancas, el agua clara, y hasta los peces nadaban a sus anchas. Mamá había dejado a papá y también se instaló conmigo en el patio. Abrí una cafetería, aunque no tenía ni idea del tema. Mi hermano me buscó un barista y una camarera. El barista era guapo, un chico alegre de poco más de 20 años, recién salido de la universidad, perdido en la vida y convencido por mi hermano para convertirse en barista. La camarera era una chica local de 19 años, de piel clara y 2 trenzas, siempre sonriendo a todo el mundo. La cafetería empezó a funcionar bien. Como el café era bueno y la camarera muy habladora, los clientes fueron aumentando. Aparte de cobrar de vez en cuando y escuchar las historias que me cuentan los clientes, no me ocupo de nada más. Por muy ocupado que esté mi hermano, viene a verme al menos una vez al mes, siempre trayéndome comida rica, cosas divertidas, y paseando conmigo por la ciudad. Papá está demasiado ocupado. Cuando mamá todavía ayudaba a dirigir la empresa, papá era un presidente solo de nombre. Ahora que mamá se ha tomado una larga pausa, papá le ha pedido varias veces a mi hermano si podía venirse a vivir conmigo, pero él se ha negado siempre. Mamá me arrastra a menudo a hacer la compra o a cocinar con ella. En realidad, lo que quiere es compañía. Yo no sé hacer nada. Comemos 3 o 4 veces al día. Mamá me prepara todo tipo de platos y he engordado bastante. Los camareros siempre dicen que su comida está buenísima, y eso la pone muy contenta. Me dice que yo también debería ser más feliz. Yo sonrío, pero no digo nada. ¿Estoy triste? Desde el divorcio no he pensado ni una sola vez en él.
¿Cómo podría estar triste? Ni siquiera derramé una lágrima. ¿Dónde está la tristeza entonces? Todos lo sabían y nadie lo mencionaba. Era como si hubiese retrocedido 8 años, a los días antes de conocerle. El tiempo pasaba lento y rápido a la vez. Contando, llevaba ya 2 años en este pequeño patio. Papá, agotado, cayó enfermo. Mamá tuvo que volver, y mi hermano, preocupado, insistió en que regresara con él. Dejamos el patio a cargo del barista y la camarera. Les dije que volvería y que no me echaran demasiado de menos. La enfermedad de papá requería cirugía, así que volví a la ciudad en la que vivía antes de irme a Yunnan. Esa ciudad tenía los mejores recursos médicos, y la operación de papá salió bien. Tras el alta, toda la familia se mudó a un piso amplio en el centro. Volver aquí me hizo sentir completamente fuera de lugar. Las luces de neón por la noche me cegaban, y el ruido de los centros comerciales cercanos me resultaba insoportable. Volvieron mis problemas de insomnio. Papá necesitaba quedarse aquí un tiempo para recuperarse e iba al hospital con regularidad para hacerse revisiones. Mi hermano volvió a la empresa, así que por fin pude mostrar un poco de utilidad como hija. Fui al hospital a recoger a papá después de su revisión. En la sala de espera, el médico salió con él. Delante de nosotros se detuvo un coche sencillo, y un hombre muy delgado bajó del asiento del conductor. Abrió el maletero, sacó una silla de ruedas y luego abrió la puerta trasera para ayudar a una anciana a sentarse. Él era muy flaco, y la mujer parecía huesuda y sin vida. Pensé que solo se parecía. ¿Cómo iba a conducir un coche tan corriente? ¿Y cómo su madre, que siempre fue tan adinerada, iba ahora en silla de ruedas? No le di más vueltas, recogí a papá y nos fuimos a casa. Maldita noche, malditas luces de neón. Cambié las cortinas del salón por unas opacas y gruesas, y al cerrarlas, sentí cierto alivio. Mamá, el bebé regordete, agarrado al sofá, daba pasitos hacia su padre. Papá se agachó contento y se sentó en el suelo a jugar con él. Sí, el bebé es mío, un niño. Dar a luz no fue fácil. Era madre años después de lo habitual y casi muero en la mesa de operaciones. No decidí no tener hijos por capricho. El pequeño ya reconoce a la gente, babea al verme y ya no quiere a su abuelo. Mamá, mamá, decía arrastrándose hacia mí. Estaba gordito y aún olía a leche. Al tenerlo en brazos, la noche ya no parecía tan odiosa. Insomnio, últimamente lo sufro mucho. Al ver mis ojeras, mi madre me animó con resignación a comer más y a intentar dormir. En la mesa, papá suspiró, esa vieja está acabada. Quien mal anda, mal acaba. Mamá le lanzó una mirada asesina y él se quedó en silencio, centrando su atención en el bebé. Por alguna razón, una escena del hospital me vino a la mente. Mamá me miró rara y varias veces. Sabía que me ocultaban algo. Así que le pregunté directamente, mamá, dime qué pasa. Suspiró y me dijo que la madre de aquel hombre estaba hospitalizada y al borde de la muerte, mi suegra. Solo respondí, sin más. Papá intervino y preguntó si deberíamos ir a verla, ya que al fin y al cabo, estuvimos casados. Mamá le apretó fuerte el brazo y dijo que no había nada que ver. ¿Quién en su sano juicio obligaría constantemente a su hijo a divorciarse de su mujer y le prepararía incluso una amante? Que muriera era solo el karma. Me sorprendió un poco. ¿Se refería a su madre, mi suegra? Estuvimos casados 8 años. Aunque a ella nunca le gusté mucho por haber decidido no tener hijos, jamás me pidió que me divorciara de su hijo. Presioné a mi madre por más detalles, y me lo contó todo. Resulta que la ex-suegra llevaba tiempo intentando que nos divorciáramos. Incluso organizó varias cenas con su primer amor. Y mi hermano los había pillado. Solo dije, No dije nada más. Está bien. Al final se le cumplió el deseo. Ahora tiene la nuera que quería. Me tumbé, puse música y cerré los ojos para intentar dormir un poco más. Pero esa figura delgada seguía apareciendo en mi mente. Estaba tan flaco, demasiado.
Abrí los ojos y me burlé de mí misma. ¿Delgado o gordo? ¿Qué más da? Yo también estoy delgada. El sol pegaba fuerte. Me quedé frente a la entrada del hospital, mirando durante mucho tiempo el cartel de hospitalización. Ni siquiera sabía por qué había venido. Tal vez porque esa silueta no había dejado de rondar mi mente en toda la noche y me tenía inquieta. O tal vez quería ver otra cosa, como a él con su primer amor. Tal vez así dejaría de aparecer esa maldita imagen. No fue difícil averiguar en qué habitación estaba mi suegra. Era una habitación compartida. Tenía un tubo traqueal y la cara tapada. Mi suegro estaba sentado fuera, en el pasillo, con gesto derrotado. No le saludé y entré directamente. La enfermera me dijo que los familiares habían ido a hablar con el médico y que pronto le retirarían el tubo. Asentí sin decir nada. Miré la mano marchita de mi suegra y recordé que el día de la boda, esa mano era suave y blanca cuando agarró la mía. Me incliné a su oído y le susurré una frase. Una lágrima le cayó lentamente de uno de los ojos. La cuidadora dijo que seguramente me había oído. Salí de la habitación y me encontré con su primer amor. Llevaba gafas de sol y una cesta de fruta. Fingí no reconocerla y seguí caminando, pero me llamó y vino corriendo detrás. Nada más hablar, me llamó descarada por seguir apareciendo delante de mi exmarido después del divorcio. Aguanté las ganas de pegarle. Se puso más agresiva, se quitó las gafas, tiró la cesta al suelo y empezó a empujarme como una loca. Levanté la mano en silencio, pero justo antes de golpearla, me detuve. Si la golpeaba, la gente pensaría que aún me importaba. Y no es así. Pedí a la enfermera que llamara a seguridad. Quería irme. Llegó el guardia, y también él. Estaba no solo más delgado, sino visiblemente más desgastado. Al verle, su primer amor rompió a llorar. Le agarró del brazo y dijo que yo la había insultado, golpeado y destrozado su amor, que yo era la otra. Me eché a reír, incrédula. Se formó un corrillo, todos señalándome. Me acerqué a ella, levanté la mano derecha y le di una bofetada directa en la cara. Tropezó y cayó al suelo. Se le enrojeció el rostro al instante y le salió sangre por la comisura del labio. Todo el lugar se quedó en silencio. Llevaba años entrenando boxeo. Ese golpe le dejó los oídos zumbando y la cabeza aturdida. Me froté la mano, satisfecha, y le dije, esto sí que es un golpe de verdad. Luego le pedí a la enfermera que hicieran que un médico la revisara, que yo pagaría los gastos. Mi primer amor se levantó e intentó tirarme del pelo. Él vino detrás, medio abrazándome mientras me llevaba fuera. El olor a tabaco que llevaba era fuerte y me ahogaba. Me empujó hasta llegar a la puerta principal, lejos de la vista de los demás. Me soltó con una expresión algo incómoda. No dijo nada, solo me miró. Me sorprendió. No debería estar defendiendo a su primer amor. Tal vez solo le preocupaba que yo la volviera a golpear si me quedaba. Le pregunté si quería algo más y, si no, me iba. Me preguntó por qué había venido. Le dije que solo pasaba por allí. Él no dijo nada más y yo me giré para irme. Sabía que me observaba hasta que subí al coche, y en el retrovisor aún lo vi allí, de pie. Aquella noche, no solo su silueta delgada seguía apareciendo en mi mente, sino también esa figura avejentada, sin cesar. Me arrepentí. No debería haber ido. Unas mañanas después, cuando papá terminó de practicar tai chi, se me acercó y me dijo que había alguien abajo que llevaba esperando desde las 4, y que fuera a ver quién era. Bajé y vi una figura familiar, era él. Cuando me acerqué, estaba fumando, con varias colillas en el suelo. Tiró el cigarro a medio fumar que tenía en la mano, con cara de no saber qué hacer con las manos. Le pregunté qué pasaba. Dijo que su madre ya había sido enterrada, que el funeral había terminado, y me dio las gracias por haberla visitado aquel día. Le dije que fue una visita casual, que no era nada. Tras un momento de silencio, me preguntó por algo que la cuidadora escuchó, que yo le había dicho a su madre algo como el niño es un varón,
y quería saber qué significaba. Se me encogió el corazón. No esperaba que la cuidadora lo oyera. Aquel día le dije a su madre que había dado a luz a un hijo suyo, un niño que se le parecía mucho, para que ella se quedara tranquila. Tras pensarlo, le dije que tenía un hijo de 6 meses, pero que fue solo una charla casual con su madre, y que no tenía nada que ver con él. Él se quedó callado, me miró con el rostro rígido, entre enfadado y con los ojos enrojecidos. Me arreglé la ropa y me giré para irme. Él no me siguió, se quedó allí parado muchísimo tiempo. El divorcio ya estaba hecho. Lo mejor era cortar del todo esos lazos sin sentido. Para el segundo cumpleaños de nuestro hijo, a pesar de mis objeciones y las de mi madre, papá insistió en organizar una gran fiesta en un hotel de 5 estrellas. Invitó a muchos familiares, amigos y hasta socios de negocios. Para un cumpleaños infantil, había casi 20 mesas. Me sentí impotente. Mamá no paraba de negar con la cabeza y mi hermano intentaba consolarla, diciendo que papá estaba demasiado contento, que no pudo estar ni en la celebración del primer mes ni en la del primer año, así que esta vez quería compensarlo. Nuestro hijo fue muy colaborador. Papá lo tenía en brazos y caminaba feliz por la sala. Él sonreía a todo el mundo, estuviera con quien estuviera. Me salí en silencio del salón y fui a una esquina del pasillo del hotel para tomar aire fresco. Era de noche otra vez, con esas luces de neón tan molestas. Desde que volví, no sé si odio la noche en sí o solo esas luces. Echo de menos Yunnan. Echo de menos ese pequeño patio, esa cafetería acogedora. Cerca, 2 mujeres vestidas de forma llamativa charlaban animadamente con copas de champán. Se les oía con claridad. Escuché todo. Hace 2 años, él vendió todas sus acciones del grupo por dinero y lo echaron de la empresa. Su padre, mi suegro, invirtió escondidas en divisas y acabó arruinado, lo perdió todo. Luego cayó en el juego y se endeudó muchísimo. Me acerqué y me uní a su conversación. Les pregunté, ¿y ahora cómo está? Me dijeron que había vendido todo lo que tenía y había saldado casi todas sus deudas de juego. Arruinado y sin nada, casi todos sus familiares y amigos lo habían dejado de lado. Incluso su mujer lo había abandonado. Me reí. Si hasta su mujer lo dejó, ¿qué pasó con su primer amor? Dijeron que esa primera novia jamás se casaría con él. Si hubiera querido hacerlo, ya lo habría hecho hace más de 10 años. En aquella época él estaba loco por ella, pero ella se fue al extranjero sin mirar atrás. Solo regresó hace unos años. Se decía que se arrepentía, pero de poco servía ya. Él había caído tan bajo que cómo iban a permitir sus padres que se casara con él. Sentía que estaba oyendo la historia de otra persona. Y al terminar, no pude evitar suspirar. Qué pareja de enamorados que nunca pudo estar junta. Y qué hombre, arruinado y abandonado por su esposa. Espero que su motivo para divorciarse no tenga que ver con nada de eso. Empecé a correr, salí del pasillo, del hotel, de las luces de neón. Corrí cada vez más rápido, sin aliento, sin saber a dónde ir, sin saber dónde encontrarlo. Abrí el móvil en un ataque de pánico. Ya no había WeChat, ni llamadas. No podía localizarlo. La vista se me nubló, me toqué la mejilla y la tenía completamente mojada. ¿Por qué lloraba? ¿Qué derecho tenía él a hacerme llorar? Me agaché en el suelo, sin saber dónde estaba exactamente, ni dónde estaba él. Lloré sin poder contenerme. No quería llorar. De verdad que no quería. Cuando ya había llorado bastante, llamé a mi hermano y vino a buscarme. En el coche no se oía nada. Le confirmé la situación y él me dijo que era verdad. Mi hermano solo se enteró del divorcio cuando supo que le habían embargado todos los bienes. Dijo que le dio pena por él en su momento, pero también sintió alivio de que yo no estuviera implicada. Le pedí que me llevara a donde vivía. Me condujo hasta una urbanización. Las farolas eran tenues y alrededor solo había obras. Había un pequeño patio de 2 pisos. Allí vivía el de alquiler. Deteriorado, desolado.
No se me ocurrían otras palabras. Le pedí a mi hermano que me esperara en el coche y caminé sola hasta el patio. Oí voces, de un hombre y una mujer. Él le decía que se fuera y no volviera más. Ella le suplicaba que no le mintiera más, que admitiera que siempre la había querido. Él dijo que, tras aquella borrachera y que una mujer le pegara, despertó por fin. Que desde entonces, la única mujer que había amado era esa que le dio el golpe. Siempre, sin cambiar jamás. Ella dijo que no le creía. Que ella ya había vuelto, así que ¿por qué él no? Él respondió que el pasado era pasado, y que no había vuelta atrás. Ella salió corriendo y se marchó en coche. Era su primer amor. Me acerqué y lo llamé por su nombre. Se detuvo y se giró. No dije nada. Solo lloré, como una niña, entre sollozos y jadeos. Me abrazó sin decir palabra, acariciándome la espalda suavemente, diciéndome que no llorara. Cuando por fin dejé de llorar, su camisa estaba empapada de mis lágrimas y mocos. Le dije que había venido a preguntarle por qué quiso divorciarse. Sonrió y dijo, ya ha pasado mucho desde el divorcio. No preguntes más. Le pregunté si fue por aquella primera novia. Negó con la cabeza. Le pregunté si durante nuestro matrimonio había hecho algo a escondidas con ella. Volvió a negar, diciendo que solo había cenado con ella 2 veces, y ambas organizadas por su madre. Le pregunté si el amigo que tanto lamentó que no pudiera venir a nuestra boda era ella. Volvió a negar. Dijo que era un amigo de muchos años que tuvo problemas en su país y se fue al extranjero, prometiendo que volvería para la boda. Sonreí. Él también sonrió. Le cogí la mano y subimos al coche de mi hermano. Mi hermano nos llevó a casa. Cuando mamá le vio, tiró de papá para meterse de nuevo en la habitación. Mi hermano también puso una excusa y se marchó. En el salón solo estábamos él, yo y aquel niño regordete. El pequeño babeaba mientras jugaba, agarrándose a las patas de las sillas y mesas hasta llegar junto a él, tirándole del pantalón y mirándole hacia arriba. Él se agachó, y el niño soltó una carcajada y le sonrió. Sus caras, las cejas y los ojos eran increíblemente parecidos. Se le humedecieron los ojos. Abrazó al niño con fuerza y le llenó de besos. Luego me rodeó con los brazos y me besó la frente. El aeropuerto seguía abarrotado a pesar del invierno, y el niño iba tan abrigado que parecía una bolita. Yo iba con mamá y papá al pequeño patio de Yunnan. Aún quedaba 1 hora para embarcar. Mamá y papá pasaron primero el control de seguridad, mientras mi hermano se quedó conmigo y con mi hijo en la sala. Yo le estaba esperando. Dijo que vendría a despedirse. Llegó corriendo, sin aliento, pero al final llegó. Nos abrazó a mí y a nuestro hijo, diciendo que en cuanto resolviera algunos asuntos iría a vernos a Yunnan en 2 meses. Asentí y le dije que nuestro hijo comía mucho, y que ahora que tenía un hijo al que mantener, debía aceptar la ayuda de su hermano en lugar de seguir luchando solo. Guardó silencio un instante y al final asintió. Cuando vino a Yunnan, ya habían pasado 6 meses. Había roto su promesa. Lo que iban a ser 2 meses se convirtió en medio año. Sin embargo, por fin había saldado sus deudas y resuelto los asuntos de su padre. Ahora era libre. Poco después, la cafetería del patio volvió a servir comidas sencillas con mamá como cocinera. El negocio fue creciendo poco a poco. Durante el día, él ayudaba a atender a los clientes, y por las noches, cuando su hermano tenía tiempo, hablaban juntos de inversiones. Mandé a hacer ropa personalizada para todos los que trabajaban en la cafetería, y él llevaba la suya, una camisa azul estampada con efecto tie-dye y un delantal vaquero encima. Atendía con entusiasmo a los clientes, recomendándoles los lugares de interés cercanos. Nuestro hijo corría por todas partes, haciendo travesuras, pero él no se enfadaba. Al contrario, sonreía, con esa sonrisa radiante, como aquel día bajo el atardecer. Pasó el invierno y llegó la primavera. En Yunnan no hay invierno, siempre es primavera. Compré un montón de luces de colores y, por la noche, el pequeño patio se convertía en un mar de neón.
Hoy es mi cumpleaños. Le cogí la mano y lo llevé a un rincón del patio. Le di una cajita y él me dio otra a cambio. Abrió la mía y dentro había un anillo de hombre, igual al que yo ya llevaba puesto. Luego abrí la caja que él me dio, y dentro estaba el anillo de compromiso, el que me dio cuando me pidió matrimonio. Los dos sonreímos.